Hola, bueno, vamos a hacer una taxonomía de riesgo. El riesgo financiero puede provenir de diversas fuentes de incertidumbre. De hecho, uno podría construir una taxonomía de riesgos a partir de las fuentes de incertidumbre que le dan origen. Comenzamos por aclarar un concepto esencial. El riesgo de mercado ha sido hasta ahora el riesgo no diversificado. Se le conoce también como riesgo sistémico. Es un riesgo que afecta a todos los activos de la economía. Su fuente de incertidumbre es la economía general. Puede ser político, puede ser de salud, como el COVID. Lo importante es que el efecto es sobre todo el sistema y eso hace que no sea diversificable. Sin embargo, el riesgo sistémico no debe confundirse con otro tipo de riesgo, cuya fuente principal es la incertidumbre en los precios de mercado. Desafortunadamente, este también se conoce como riesgo de mercado. En el caso de este segundo riesgo, este se configura cuando el precio al que adquirí un activo financiero es superior al precio al que lo puedo vender, produciendo una pérdida. Este es un riesgo de mercado, pues es el mercado donde los precios cambian. A lo largo de la clase y de estos videos y de los contenidos asincrónicos, procuraré que quede claro cuándo me refiero al riesgo sistémico y cuándo me refiero al riesgo de cambio en los precios de los activos. Luego tenemos el riesgo de crédito o de default. Este se configura cuando una contraparte que me debe dinero no me paga, es decir, que se configura cuando me incumplen un crédito. Aquí es bien importante entender que es el acreedor quien está expuesto al riesgo de crédito. Ahora, uno de los propósitos del análisis que harán de la compañía objeto de estudio es identificar cuál es la probabilidad de que el flujo de caja libre para el accionista sea negativo. En este caso, la empresa se va a encontrar en default técnico, pues va a tener que recurrir a deuda nueva para pagar deuda vieja. Esta es una aproximación a la probabilidad real de default. A mayor probabilidad de default, mayor riesgo de crédito. Ahora, hay otro riesgo que es el riesgo de liquidez. Este se configura cuando yo no puedo acceder a recursos líquidos a tasas razonables o cuando no tengo la capacidad de vender activos o de liquidar inversiones para conseguir liquidez. Cuando hablamos de la liquidez de una acción, por ejemplo, nos referimos a qué tan fácil o qué tan difícil es convertirla en efectivo rápidamente. Acciones que se negocian poco, como las de la clínica de Marley o la de Corferias, tienen un alto riesgo de liquidez. Acciones que se negocian con frecuencia, como Ecopetrol o la preferencial Bancolombia, tienen muy poco riesgo de liquidez. Adicionalmente, hay otro tipo de riesgo, es el riesgo legal. Este se configura, por ejemplo, cuando hay diferentes interpretaciones acerca de un contrato, cuando no puedo hacer exigible una obligación porque se incumplen ciertos requisitos, y también se configura cuando hay cambios en las normas que dificultan que una empresa realice su objeto social. Por ejemplo, en los años 30 en Estados Unidos apareció la prohibición, una ley que decía que no podían vender alcohol. Obviamente todas las destilerías tuvieron problemas y esto afectó su flujo de caja terriblemente. El riesgo operativo es un riesgo que se configura cuando hay empleados deshonestos que roban la empresa, cuando la empresa subestima las necesidades de activos o de personal que va a tener para la realización de una actividad, o cuando los empleados, por falta de preparación, cometen errores tratando de llevar a cabo su actividad. Y finalmente, el riesgo reputacional. Este es muy importante y ocurre cuando una empresa pierde la confianza de sus clientes, de sus proveedores o de los inversionistas por fallos o por errores en el desarrollo de su actividad. Esto puede, por ejemplo, conducir a un menor volumen de negocios que, a su vez, puede causar una caída en el flujo de caja. Fíjense que en la realización de esta taxonomía siempre hemos resaltado que el riesgo, al configurarse, tiene efectos negativos sobre la actividad de la empresa. Esto hace, indefectiblemente, que afecte de forma negativa el comportamiento del flujo de caja. Por lo tanto, todos estos riesgos son riesgos financieros.